Buenos días amigos, muy buenos días, ¿qué tal? Soy Bernardo y os doy la bienvenida al canal Bernardo Tutoriales. En esta ocasión, en este vídeo, os traigo un aparato que a mí me ha gustado bastante. La verdad que para nuestro taller casero va a venir perfectamente, nuestro taller de electrónica. Se trata de un osciloscopio de 2 canales con 120 MHz de ancho de banda, una pantalla estupenda, chulísima, a todo color, de 3,2 pulgadas, y que además tiene integrado, es un 3 en 1, un generador de funciones y un multímetro. Y el hecho de que sea multímetro también, de que tenga esta función, a mí particularmente es lo que más me gusta, porque en nuestros talleres caseros de electrónica, muchos de vosotros seguramente no necesitáis un osciloscopio. Sin embargo, el multímetro sí que lo utilizamos muchísimo. Necesitamos medir resistencias, condensadores, diodos, transistores, en fin, un montón de cosas, sobre todo para todos aquellos que estamos con Arduino, con Microbit, montando nuestros robots y haciendo nuestras cositas con electrónica. Bien, pues este aparato es el Siwi DS03D12 y es un aparato que, la verdad, estéticamente a mí me encanta. Lo podéis adquirir en JetBuin o en Geekbuin, mirad, es muy bonito. Tiene aquí un pie para poder colocarlo y aquí tenemos las sondas para utilizarlo como multímetro y aquí como osciloscopio y aquí como multímetro. Manual de instrucciones, cable de carga porque es un aparato inalámbrico, lleva batería integrada, lo cual también es bastante atractivo. Y nada amigos, en este vídeo vamos a ver exclusivamente la función de multímetro. En otros vídeos ya iremos viendo cómo se puede manejar como generador de funciones, que es también algo muy atractivo, y por supuesto como osciloscopio. ¡Vamos allá! Lo primero que vemos es el manual de instrucciones y la verdad que me gusta lo completo que viene, con muchas ilustraciones, con todas las características, las prestaciones del aparato, y aquí al final viene las magnitudes que podemos medir utilizándolo como multímetro. Aquí vemos que podemos medir voltaje en corriente directa, en corriente alterna, nos indica los rangos que podemos medir en voltaje y en amperaje o en tensión e intensidad, resistencia, capacitancia, diodos, continuidad, en fin, como os he dicho en la presentación, pues lo que solemos necesitar en nuestro taller de electrónica. Muy completo el manual. A continuación vemos las sondas para osciloscopio. Vamos a echarles un vistazo. Aquí tenemos las características, pero bueno, os comento. Mirad, los anillos para marcar, para identificar las sondas, y aquí tenemos un pequeño atornillador que es para calibrar los conectores BNC para obtener una línea perfecta. Tenemos 2 conectores BNC, uno por cada canal, y aquí tenemos el agujerito para calibrarlos con este accesorio. Por el otro extremo tenemos 2 sondas de punta retráctil comodísimas para enganchar la patillita y llevan incorporadas 2 pinzas de cocodrilo para conectar masa. Estas pinzas son de quita y pon, con lo cual si no necesitamos conectar masa las podemos quitar. Yo siempre las dejo así, colocadas, y si no necesito masa pues no las uso y ya está. Y hay algo que me gustaría destacar de las sondas, y es que tenemos un conmutador para seleccionar el factor de atenuación, 1X o 10X. Es conveniente tenerlo en 10X, pero esto lo veremos más adelante cuando veamos el aparato como osciloscopio. Así que amigos, en cuanto a sondas, el aparato viene bastante bien equipado y las veo de buena calidad. Vienen en una bolsita con zip. Y aquí están las sondas para usar como multímetro. Protecciones a ambos lados, tanto en las puntas como en las conexiones al multímetro. Vienen bastante bien porque los protege del polvo. Y en esta otra parte, pues protege la punta contra golpes, caídas. Podemos medir un máximo de 1000 voltios en tensión y tenemos una categoría de seguridad 3. Y vamos a sacar por fin el aparato y el cargador.
USB en el extremo donde conectamos a la red si tenemos USB en el enchufe de casa, o a un adaptador, a un transformador del móvil, de la tablet. Y por este otro lado tenemos un USB-C que iría al aparato por aquí arriba. Aquí vemos la entrada de 5 voltios, la entrada de los conectores BNC y el botón de encendido y apagado. Como hemos visto en la presentación, tiene un pie para poder tener una visión clarísima del aparato, de la pantalla. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es darle una carga. Siempre los aparatos con baterías de litio integradas es conveniente darles una carga completa. Encendemos haciendo una pulsación prolongada en el botón de encendido. Y daos cuenta qué pantalla más chula. 3,2 pulgadas a color. Aquí tenemos un montón de funciones para usar como osciloscopio y también como multímetro. Aquí tenemos la tecla OK, Stop, los cursores para movernos entre las funciones, alternar entre corriente continua y corriente alterna, AC/DC, alternar entre los factores de atenuación, por 1, por 10, la tecla Save o Save para hacer una captura de pantalla, interesantísima, la tecla DIM, que la vamos a ver ahora mismo, y lo que quiero deciros antes de nada es la importancia de la tecla Shift, porque si os dais cuenta, casi todas las teclas llevan encima otra función. Aquí tenemos Stop y arriba Zoom. Aquí en DIM tenemos Full. En fin, hay una función arriba de la mayoría de las teclas a la cual se accede con la tecla Shift. Si yo le doy a Shift, se pone aquí arriba y estaría funcionando la opción de cada una de arriba de las teclas. Lo puedo apagar y funcionaría la tecla en sí. De manera que la tecla DIM, que es para activar el modo multímetro, la tenemos aquí y la podemos ver al mismo tiempo que el osciloscopio. De hecho, podríamos usar el osciloscopio o generador de funciones y también el multímetro de forma alternativa. Pero si yo quiero que esta ventanita ocupe todo, le doy a Shift y pulso DIM. Y ya no va a ser DIM, ya va a ser Full. Con lo cual, tengo lo que antes era una ventanita en toda la ventana del aparato. Bien, pues vamos a ver el multímetro de esta forma y luego lo cambiamos, por ir viendo de las dos maneras. La negra al común y la roja al conector de voltaje, resistencia, medición de diodos, continuidad y capacitancia. Aquí ya tendríamos para medir amperaje o intensidad. Quitamos la protección y a mí me gusta siempre colocarle a las pinzas, a las sondas, unas pinzas de cocodrilo, de manera que yo esto lo puedo apartar y yo lo que estaría usando sería estas dos sondas. Es muchísimo más cómodo, porque mirad, en el caso de una pila podemos sujetar el positivo por aquí, mirad qué fácil, y hacer un contacto por aquí. Y tenemos 0,852 voltios. Yo quiero hacer, con uno de los multímetros que vengo utilizando en mi taller de electrónica, una comparación para ver si esta medición es correcta. El multímetro que yo uso, os aseguro que es totalmente correcto, porque está calibrado con multímetros, con super multímetros, donde ya utilizamos un material de medición de élite, vamos a decirle así, porque hablo de aparatos de medición de muchos miles de euros, muchos. Aquí nos ha dado 0,852, vamos a ver. Bien, pues este es uno de los varios multímetros y aparatos de medición que yo uso en mi taller casero. Por cierto, es el KM602 de Kaiwitz y no digo que sea lo correcto lo que dice este multímetro. Lo que digo es que los de mi trabajo sí que dicen lo correcto, totalmente asegurado, porque son multímetros de altísima gama y este está calibrado con esos. Está comparado, mejor dicho, con esos valores. Vamos a medir la pila y aquí ha dado 0,852. Y aquí me está dando 0,853. 1 milivoltio de diferencia. Yo creo que es aceptable, ¿verdad? Bien, pues vamos a pasar a pantalla completa. A mí me resulta bastante más atractivo. Es un display muy chulo el que lleva. Bien, pues vamos ahora a cambiar de magnitud. Mirad, le damos a la tecla Select.
Y aquí nos sale un menú donde podemos escoger la magnitud. Como veis, por defecto tenemos el voltaje en corriente continua de hasta 1000 voltios. Y nos indica dónde hemos de conectar la sonda positivo. El común es siempre aquí. Si queremos, por ejemplo, medir amperaje, nos movemos con los cursores y tendríamos que conectarla aquí. Miliamperios en corriente continua hasta 600 miliamperios en este otro. O sea que, como veis, viene perfectamente equipado, sobre todo para aquellas personas que están empezando en el mundo de la electrónica y necesitan todo este tipo de ayuda. Bueno, pues vamos a medir resistencias. Perfecto. Bien, pues para confirmar la magnitud hemos de darle a la tecla OK, aquí arriba. Y pasamos ya a ohmios y el simbolito de la resistencia, el símbolo gráfico, el que utilizamos para cuando hacemos diagramas electrónicos. O sea, como veis, completísimo, amigos. Bueno, pues, a ver, yo tengo aquí una resistencia de 330 ohmios. Aquí sí que vamos a ver lo comodísimo que es estas pinzas. 329 ohmios. O sea, una exactitud tremenda, ¿eh? Nos falta un ohmio. Eso es insignificante. Vamos a probar con estas, que además tenemos aquí, que son de 2K, 2000 ohmios. Aquí va a haber más diferencia. 1973 ohmios o 1,974 kiloohmios. Aquí hay una diferencia ya mayor, ya son 25 ohmios, 26 ohmios, pero es insignificante en estos valores. Con la resistencia suele ocurrir estos pequeños desajustes, se puede considerar normal. Y tenemos ahora aquí una resistencia de cerámica que se caracterizan porque son capaces de retener mucha potencia y de almacenar un calor que estas resistencias no soportarían, vamos, ni de broma. Suelen ser valores muy bajitos. Esta creo que es de 5 ohmios. 5,4. Son valores muy bajos, pero aguantan un calor tremendo. De hecho, tienen un precio bastante más elevado. Bueno, pues vamos ahora con capacitancia. Select y nos movemos a capacitancia. OK. Bien, pues los condensadores tenemos siempre que descargarlos, puenteándolos con un destornillador, aunque no es la forma adecuada de descargarlos. Lo suyo sería conectarles algo que absorbiese la energía, como por ejemplo una bombilla, algo que les obligase a sacar la energía que pudieran contener. También puede servir puentearlos porque lo normal es que los tengamos en cajas mucho tiempo y la energía pues obviamente la van perdiendo. Entonces es suficiente con puentearlos con algo metálico. Aquí tenemos otro de otro tipo. Usando las pinzas de cocodrilo también es verdad que la lectura es mucho más exacta porque se estabiliza mucho mejor. 47,85. 80. Bien, pues un condensador de 47 microfaradios que nos dé 47,8 es algo totalmente aceptable. Aquí tenemos uno de 68 microfaradios. Vamos a probarlo. 64,5. Perfecto. Y este, una capacitancia pequeñísima, 1 microfaradio, y tenemos 0,8. Yo este lo descartaría porque en tan poca capacitancia de 0,8 a 1 estamos hablando de un 20% de desfase. Este yo lo quitaría. Hablando de resistencias, estoy viendo aquí 2 que me las he dejado. Vamos a volver a Select y nos vamos a resistencia. Bien, pues estas 2 no son resistencias comunes, son variables. Aquí tenemos un fotorresistor, que es un componente muy interesante, es una resistencia variable y su resistencia depende de la luz que recibe. Aquí está recibiendo la luz ambiental y está resistiendo 2000 ohmios, 2 kiloohmios. Si la tapo, retiene 30.000 ohmios, con lo cual a oscuras estaría reteniendo mucha. Con la luz ambiental estaría reteniendo muy poquita. Si lo pongo hacia la ventana, menos todavía. 650 ohmios. Si le damos con una luz directamente, todavía menos, 150 ohmios.
lo cual es un componente bastante atractivo y muy básico. Bien, aquí tenemos el típico potenciómetro que ejerce tanta resistencia como le graduemos. Aquí estaría al mínimo, está a 2,3 ohmios. Si le voy dando 367, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4, estoy en 8000 y ahí estoy en el tope. Es un potenciómetro de 10K. Me está dando un valor de 12,18 kiloohmios. Un potenciómetro de los típicos de Arduino de 10K. Bien amigos, pues vamos a seleccionar nueva medición. Vamos a continuidad, a algo tan sencillo como es la continuidad. Bien, pues yo tengo aquí un cable y quiero ver si el cable está bien, ¿no? Que no estuviese partido por dentro. Si hay continuidad, va a pitar. Perfecto, hay continuidad y una resistencia de 0,5 ohmios. Una resistencia prácticamente nula, porque la continuidad también nos mide resistencia. De hecho, si os dais cuenta, en el símbolo continuidad nos está midiendo ohmios. Y aquí pasa una cosa muy curiosa, y es que esta resistencia de cerámica, que solo tiene 5,3 ohmios, también nos pita. O sea, es tan poca la resistencia que él piensa que estamos midiendo la continuidad que tiene un cable. Bueno, pues la continuidad está clara. Yo la uso para este tipo de interruptores, porque la verdad que para cables es muy difícil que un cable se rompa. Sí que es cierto que podemos medir continuidad en un portapilas, por ejemplo. Yo cargo el portapilas y no tengo tensión. Lo coloco aquí y lo coloco aquí. No hay fallos. Y luego quiero comprobar si el polo negativo me está dando continuidad, si la da, y el polo positivo lo sujeto por aquí y lo mido aquí. Perfecto, pues este portapilas estaría funcionando perfectamente. Para este tipo de cosas y muchas otras en placas, por supuesto, es para lo que yo más uso la continuidad. Y sobre todo la uso mucho en interruptores. Mirad, hay veces que le damos, no funciona y como digo, estamos buscando la avería en otro sitio y es tan sencillo como conectar los dos polos en continuidad y le damos, está funcionando perfectamente. En este caso es un pulsador y en este caso es un interruptor. También quiero comprobarlo. Aquí tengo las entradas, lo coloco y lo enciendo. Aquí tenemos algo más de resistencia. Bien, pues funciona perfectamente. Vamos a ver qué más tenemos para medir. Diodos, perfecto. Bueno, pues vamos a medir un par de diodos que tengo por aquí. Polo positivo y polo negativo. En los diodos simplemente nos da el voltaje. En este caso nos sirve también para comprobar si funciona. Bueno, no sé si se aprecia, porque como hay mucha luz, pero sí, creo que sí, se ve un puntito. El LED está iluminado y nos dice que es un LED de 1,862 voltios. Es una buena forma también de saber el voltaje que necesitan los LEDs, porque no todos necesitan lo mismo. Dependiendo del color, necesitan, mejor dicho, un voltaje u otro. Vamos a probar este rojo. Y tenemos también 1800. A ver si veis cómo se ilumina. Sí. Hay otros que necesitan 2500, creo que son los blancos de máxima intensidad. Los azules también necesitan más. Y los amarillos, si no me equivoco, son los que menos necesitan, 1500 o así, 1500 milivoltios. Bueno, pues vamos a selector de nuevo y nos vamos a ir a voltaje en corriente alterna. Mirad, tenemos el voltaje en corriente continua hasta 1000 voltios. El voltaje o tensión en milivoltios en corriente continua hasta 600 milivoltios. Y ahora tenemos el voltaje en corriente alterna que podemos medir hasta 600 voltios y aquí en milivoltios. Tened mucho cuidado en usar en corriente alterna aparatos de medición. Hay algunos que están preparados y la detectan automáticamente. Estos o los de ruedecita que hay que seleccionar, si os equivoquéis de magnitud, no es que pase nada, pero ya tendréis que desmontar el aparato para cambiar el fusible y que sea solo el fusible. El fusible se rompe, pero da tiempo a que entre corriente y nos estropea el aparatito.
Bien, pues estamos en voltaje, corriente alterna y un máximo de 750 voltios. Bien, pues vamos a colocar aquí una toma de enchufes, vamos a quitar las pinzas de cocodrilo. Insisto, cuidado con esta prueba, ¿eh? De hecho, fijaos, el propio multímetro nos indica que estamos haciendo algo peligroso. 232, en España es 230 voltios, la corriente alterna, y 50 hercios. El propio multímetro, como os decía, nos está indicando que estamos haciendo algo peligroso, porque la cifra ya nos la indica en rojo. Yo un multímetro lo recomendaría, sobre todo para todos aquellos que estáis empezando en la electrónica, que lo uséis exclusivamente con corriente continua. Arduino, con baterías, con pilas, en fin, con cositas que no supongan un peligro. De estas que de pequeño incluso las medíamos con la lengua, porque yo era capaz de acertar con muy poca diferencia la tensión que tenía una pila de petaca, que eran las que se podían poner, haciéndolo con la lengua, o sea, era un multímetro viviente. Bueno amigos, pues yo creo que ha quedado de manifiesto que estamos ante un multímetro bastante chulo, estamos ante un aparato estupendo con osciloscopio, generador de funciones, multímetro integrado, os lo recomiendo. Os dejo el enlace en el primer comentario fijado del vídeo, por supuesto en la descripción del vídeo también. Y nada, pues si os ha gustado el vídeo, haced like, suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades que vamos subiendo. Todo está relacionado con tecnología, robótica, programación, diseño, electrónica, CNCs. Estamos viendo últimamente mucho material de CNCs. Amigos, amigas, un fuerte abrazo desde España y nos vemos muy pronto con el siguiente vídeo. Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Hasta luego!